Hola a todos, nuevamente con ustedes Nora Duimovich de la Cátedra de Farmacología Básica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, en esta oportunidad para comentar el seminario virtual sobre farmacología del sistema nervioso central. A modo de introducción vamos a decir que todos los medicamentos utilizados en el tratamiento de las patologías del sistema nervioso central típicamente modulan la neurotransmisión o la propagación del potencial de acción con el fin de alterar la función neuronal. Entonces, para ordenarnos en este seminario vamos a dividirnos la tarea en, primero, repasar rápidamente la organización anatómica del encéfalo, destacando las macrofunciones que se cumplen en cada región, destacando también la microanatomía y los neurotransmisores que predominan en cada región. Después pasar por algunos modelos fisiopatológicos de producción de algunas patologías para tratar de referirnos finalmente a las características de los fármacos utilizados para modular esa fisiopatología de las distintas enfermedades del sistema nervioso central. Bien, y vamos a empezar por la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más nueva evolutivamente y la más grande del cerebro. Es aquí donde se desarrollan las funciones superiores. Ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio, la decisión. Desempeña un papel clave en la memoria, la atención, la percepción, la cognición, la conciencia, el pensamiento y el lenguaje. A su vez es una región que está encargada de supervisar al sistema nervioso autónomo. Y ahora vamos a hablar del sistema límbico. Como buen sistema es algo que está constituido por varias formaciones anatómicas. Por ejemplo, la formación del hipocampo, el complejo amigdaloide, el septum, los núcleos olfatorios muy relacionados, los ganglios basales y algunos otros núcleos más del diencéfalo. El sistema límbico tiene por función regular las respuestas fisiológicas y principalmente emocionales de nuestro cuerpo. Todas esas estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. Siempre ha sido objeto de mucha curiosidad en la comunidad científica y también en el mundo de la psicología, la estructura y la función del sistema límbico, y parece mentira cómo una parte tan chiquita de nuestra anatomía puede regular algo tan importante como pueden ser todas nuestras emociones. ¿Y el diencéfalo? Bueno, el diencéfalo se encuentra en el centro del cerebro y su nombre, que en griego significa entre cerebro, refleja justamente eso, esa posición bien oculta dentro del sistema nervioso central. La función principal del diencéfalo es transmitir información sensorial entre las diferentes partes del sistema nervioso central. Pero dentro del diencéfalo van a destacar dos núcleos, como son el tálamo y el hipotálamo, a los que nos vamos a referir también. El tálamo es una estructura con una forma medio ovalada que constituye la parte de atrás del diencéfalo, la porción dorsal, y se encarga de transmitir aferencias sensitivas hacia las zonas sensitivas primarias de la corteza. Pero no es solo una simple estación repetidora, una sucursal, una secretaria de la corteza. La función principal del tálamo es además la integración de esa información sensorial que va dirigida a la corteza. Transmite casi toda la información que después más tarde va a alcanzar la corteza cerebral y además integra las distintas modalidades sensoriales y facilita o inhibe las proyecciones hacia un lóbulo u otro. Es fundamental para el mantenimiento de la actividad cortical. También se encarga de transmitir información desde el cerebelo y el cuerpo estriado, también
toda información que va hacia la corteza cerebral. Así que toda la información sensorial pasa, que va rumbo a la corteza cerebral, pasa primero por el tálamo. La única información sensorial que no hace relevo en el tálamo es la información olfativa, que pasa directamente del bulbo olfatorio a la corteza cerebral. Pero el resto de los sentidos, el gusto, la visión, el tacto, el oído, hacen un relevo en los núcleos del tálamo para después proyectarse al área de la corteza que le corresponda. Y dentro del diencéfalo también encontramos el hipotálamo como la región que se encarga de la integración principal del sistema nervioso autónomo. Y ya conocemos de fisiología del año pasado los ejes endocrinos que empiezan en el hipotálamo, pasan por hipófisis y van al resto de las glándulas endocrinas. Bueno, el hipotálamo es donde nacen los primeros estímulos de esos distintos ejes. El mesencéfalo y el tallo encefálico claramente son regiones de conexión de ambos hemisferios cerebrales, también conectan el tálamo y el hipotálamo con la médula. Además, no solamente es zona de paso, de tránsito de información, sino que también contiene los núcleos de los pares craneales, contiene también ahí adentro el sistema activador reticular, el que denominábamos sistema activador reticular ascendente, que es el encargado de regular el sueño, la vigilia, el nivel de excitación, los movimientos oculares. También ahí se coordinan muchos de los actos reflejos esenciales, y además contiene regiones primarias de la recepción de la información sensitiva aferente que proviene de las vísceras, no de los sentidos, sino de las vísceras. Y por último vamos a referirnos a los dos órganos finales, el cerebelo, que es el encargado de conservar el tono apropiado de la musculatura cuando nos paramos, es decir, contra la fuerza de gravedad. La regulación del tono muscular es patrimonio de la tarea que se encarga de hacer el cerebelo. Y el último eslabón, digamos, desde arriba hacia abajo, la médula espinal, ya la conocemos bien, se encarga de la coordinación local de toda la información sensitiva que provenga de la piel, de los músculos, de las articulaciones y de las vísceras. Ahí en la médula se produce un relevo, ahí terminan las primeras neuronas y empiezan a ascender por la médula a través de haces en dirección superior, con dirección hacia el tálamo y a la corteza cerebral. Bueno, y para terminar un poco de la microanatomía, además de las neuronas encargadas de la liberación de los neurotransmisores, están las células de sostén, compuestas por la macroglía y por la microglía. La macroglía está compuesta por los astrocitos y la oligodendroglía. En este caso, estas son las células que se encargan de la síntesis de la mielina. Y en la microglía destacan los elementos vasculares y las meninges. Y no podemos dejar de referirnos a lo que constituye la denominada barrera hematoencefálica, es decir, características específicas del endotelio capilar encefálico y de las células también gliales pericapilares que forman en conjunto lo que se denomina la barrera hematoencefálica. Lo que claramente la distingue es que existen uniones estrechas, continuas en el endotelio, que no está fenestrado en los capilares encefálicos. Y también hay uniones estrechas en las células epiteliales, pero a nivel de los plexos coroides. Por eso la penetración de los fármacos depende ya de un transporte transcelular. Tienen que atravesar las células y no un transporte paracelular. Para poder atravesar las células, las drogas tienen que contar con una elevada liposolubilidad. Bueno, y para terminar vamos a hacer rápido un repaso de los neurotransmisores que ya conocemos de fisiología, del trabajo práctico del sistema nervioso autónomo. Bueno, como definición, los neurotransmisores tienen que estar en las terminales sinápticas, se descargan al espacio sináptico y
si nosotros llegamos a aplicar experimentalmente neurotransmisores en el espacio sináptico, deben reproducir los mismos efectos de la estimulación de la vía presináptica. Y ahora vamos a referirnos al neurotransmisor GABA como el principal neurotransmisor inhibidor, es un aminoácido inhibidor. Su mecanismo de acción es aumentar la conductancia al cloruro en interneuronas locales que estén en el encéfalo y en las neuronas de la médula. El aumento de la conductancia al cloruro va a provocar la hiperpolarización de la neurona postsináptica. El GABA también está presente en el cerebelo, en el sistema límbico y la corteza. En las neuronas presinápticas, la síntesis de GABA comienza con el ingreso del glutamato, que se va a transformar en GABA por una enzima que es la decarboxilasa del ácido glutámico. En esta reacción interviene como cofactor de la enzima el fosfato de piridoxal o vitamina B6. Una vez liberado al espacio sináptico, el GABA puede tener la posibilidad de actuar sobre distintos tipos de receptores. El mecanismo descrito anteriormente es el que se produce por la activación de receptores ionotrópicos que se denominan GABA-A, que están en la membrana postsináptica y que producen una inhibición rápida porque abren canales de cloruro con un rápido flujo hacia la neurona postsináptica y entonces el ingreso de cargas negativas va a producir en esa neurona la hiperpolarización. Pero también el GABA puede actuar sobre receptores metabotrópicos, que son los que se denominan GABA-B, que están localizados en las regiones extrasinápticas y dan una inhibición tónica porque producen un eflujo del potasio intracelular, sale el potasio, que también entonces va a producir hiperpolarización. El GABA termina su acción porque vuelve a la neurona presináptica por recaptación y en el citoplasma de la neurona presináptica es metabolizado por una enzima que se llama GABA transaminasa, que también tiene como cofactor al fosfato de piridoxal. Esta figura nos muestra las distintas regiones en las que predomina la neurotransmisión GABAérgica. Ya dijimos que era especialmente abundante el GABA como neurotransmisor en la corteza, en el hipotálamo y en el cerebelo. Y si después sacamos una cuenta de las funciones que cumplía cada una de esas regiones encefálicas, vamos a ir interpretando un poco más también las funciones que puede llegar a cumplir el GABA como neurotransmisor inhibitorio. El otro aminoácido inhibidor que acompaña a la función del GABA es la glicina, que es el aminoácido inhibidor principalmente en el tallo encefálico y en la médula espinal. Con respecto al glutamato y el aspartato, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. Es un aminoácido que no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí se puede sintetizar dentro del sistema nervioso central a partir de la glucosa a través de las reacciones del ciclo de Krebs. Luego de que se libera en el espacio sináptico, es capturado por las células gliales por un transportador de aminoácidos excitatorios y ahí se convierte en glutamina por una sintetasa. Esa glutamina puede convertirse nuevamente en glutamato por una glutaminasa. Así que hay una conversión bidireccional que permite una neurotransmisión muy rápida. El glutamato en la sinapsis puede actuar sobre distintos tipos de receptores. Unos son de tipo canales iónicos, es decir, receptores ionotrópicos, y otros que son acoplados a proteína G, que se llaman también receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos tienen unos nombres bastante raros porque son las siglas de las sustancias que se estudiaron para ser agonistas de esos receptores y reciben el nombre de receptores NMDA, receptores AMPA y kainato. Cualquiera de estos receptores ionotrópicos permite el ingreso rápido de sodio y calcio a las neuronas, permitiendo así la despolarización. Ahora,
Cuando los potenciales de acción son más negativos que menos 50 milivoltios, los iones de magnesio en el espacio extracelular pueden bloquear los canales de receptores NMDA. Así, el ion magnesio puede lograr el bloqueo de los receptores NMDA y prevenir así su excesiva activación. ¿Hay alguna evidencia preclínica que sugiere que el magnesio también podría ser usado en el tratamiento de la depresión? Al neurotransmisor acetilcolina ya lo conocemos del seminario del sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso central también actúa sobre receptores nicotínicos y muscarínicos. En general, provoca la descarga neuronal, así que es considerado un neurotransmisor excitador y está presente en varios sitios del sistema nervioso central. Así, en el sistema nervioso central tiene muchos roles relacionados con la memoria, con la atención, con la inducción del sueño REM, la regulación de la conducta y ya conocemos a nivel periférico que se encarga del sistema nervioso autónomo, la fracción parasimpática y de la excitación muscular. Conocemos la síntesis y la degradación. Repasemos los conceptos vertidos en el seminario del sistema nervioso autónomo con relación a la acetilcolina. Y las catecolaminas también las conocemos porque también las nombramos en el sistema nervioso autónomo. Ahora las vamos a nombrar dentro del sistema nervioso central. Vamos a nombrar a la dopamina, a la noradrenalina y a la adrenalina. Básicamente vamos a trabajar mucho con la dopamina, que se encuentra presente en los ganglios basales, en el sistema límbico y en la corteza. Pertenece a distintas categorías de neuronas, es sintetizada por neuronas ultracortas, otras de longitud intermedia y otras que alcanzan largas proyecciones. Cuando la dopamina se libera, actúa sobre los receptores D1 y aumenta la producción de AMP cíclico a través de la activación de la adenilatociclasa y si no a través de los receptores D2 donde disminuye la actividad de esta enzima. La noradrenalina se encuentra presente en neuronas ubicadas en el hipotálamo, en el sistema límbico, en el locus coeruleus de la protuberancia y también en la formación reticular. Por suerte, tiene los mismos receptores que habíamos aprendido ya cuando trabajamos en sistema nervioso autónomo en la periferia. Y con respecto a la adrenalina, todavía no están bien determinadas sus propiedades fisiológicas en el sistema nervioso central. Otro neurotransmisor de mucha importancia fisiológica y sobre todo farmacológica es la 5-hidroxitriptamina o serotonina, que es un aminoácido que se sintetiza a partir del aminoácido triptofano en neuronas que se encuentran localizadas en distintos sitios en los núcleos del RAFE, en el mesencéfalo y desde allí se proyectan a la corteza cerebral, al bulbo y a la médula espinal y después también a estructuras diencefálicas. La serotonina se almacena en vesículas para poder ser liberada con la asistencia de un transportador de proteínas que lo ayuda a liberar esa vesícula. Se libera el espacio sináptico donde va a encontrar sus receptores y después, para finalizar su acción, se produce una recaptación que se modula por un transportador de serotonina. Ahora, si llegara a bloquearse ese transportador de serotonina, la serotonina va a permanecer más tiempo en el espacio sináptico y va a prolongar su actividad serotoninérgica. La acción de la serotonina se produce por estimulación de 14 subtipos de receptores diferentes que tienen diferente afinidad, diferente distribución, diferentes eventos postreceptor y funciones sobre el comportamiento. Vamos a referirnos a 2 o 3 nada más. Por ejemplo, al receptor de serotonina número 1, que se sabe que está acoplado a una proteína GI, o también puede producir la regulación de los canales de potasio y calcio. A su vez, un subtipo del receptor 1 se encarga de la regulación de la temperatura, del estado de ánimo y de la ansiedad.
Los subtipos de receptores 2 y 3 también tienen distintos mecanismos de acción, y en el subtipo 3 destaca que esos receptores están encargados de la producción de emesis, es decir, de vómitos. La histamina es el neurotransmisor más importante en la región hipotalámica y controla la regulación de la excitación, el control de la temperatura y de la dinámica vascular. Los receptores son los mismos que hay en periferia, receptores H1, H2, bueno, hay un H3 con mecanismo de acción desconocido, pero básicamente los receptores H1 están acoplados al aumento del ingreso de calcio y los receptores H2 promueven la activación de la adenilato ciclasa a través de la proteína GS y el aumento del AMP cíclico. Y por fin, por último, vamos a referirnos a los últimos neurotransmisores, que son otras sustancias reguladoras como la adenosina, el ATP y los péptidos. Particularmente a los péptidos nos vamos a referir en el próximo seminario, que corresponde a la terapéutica del dolor. Bien, y ahora que ya repasamos todas las regiones del sistema nervioso central, las funciones de las que se encarga cada región y los neurotransmisores que están presentes en cada una de estas regiones, podemos pensar globalmente las funciones que pueden llegar a tener los fármacos intentando controlar las patologías del sistema nervioso central. Por eso vamos a conocer fármacos depresores generales como los gases anestésicos, los alcoholes, los hipnóticos y sedantes. Todos se caracterizan por disminuir las acciones del sistema nervioso central, o al revés, pensar en fármacos que sean estimulantes generales porque bloquean una acción inhibitoria o directamente promueven la excitación neuronal. Y por último, fármacos que modifican de manera selectiva alguna función del sistema nervioso central, controlando la fisiopatología de alguna enfermedad. Nosotros no nos vamos a dedicar a aprender en este seminario todas las patologías del sistema nervioso central. Esperemos que con esta introducción ustedes sepan ubicarse en saber qué podemos modificar con la acción de fármacos, intentando modificar la acción de los neurotransmisores. Así vamos a hacer énfasis en solamente 3 modelos: el modelo del uso de los hipnóticos, sedantes y anticonvulsivantes, que se refiere principalmente a la neurotransmisión GABAérgica; el modelo de 2 patologías contrapuestas como la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson, haciendo énfasis en la neurotransmisión dopaminérgica; y por último algunas referencias al consumo de sustancias depresoras del sistema nervioso central como el alcohol. Vamos a empezar a repasar la neurotransmisión GABAérgica para empezar a hablar de hipnóticos y sedantes. Los hipnóticos y sedantes antiguos deprimían el sistema nervioso central de una manera dependiente de la dosis, y así iban produciendo progresivamente primero sedación, después sueño, luego pérdida de conocimiento, anestesia quirúrgica, coma y luego depresión letal de la respiración y de la regulación cardiovascular. Obviamente las benzodiazepinas tienen en relación a esas funciones distintos usos terapéuticos. Se usan para el tratamiento del insomnio y la ansiedad, lograr sedación y amnesia prequirúrgica. Se usan también como antiepilépticos y como relajantes musculares. Si bien sobre el receptor GABAérgico pueden actuar 2 grupos de fármacos promoviendo la acción del GABA en aumentar el ingreso de cloruro y provocar la hiperpolarización neuronal, los grupos de fármacos a los que nos estamos refiriendo son las benzodiazepinas y los barbitúricos, pero si bien hay lugar para los dos, hay una pequeña diferencia
farmacodinámica en su acción. Las benzodiazepinas dependen de la presencia de GABA para poder actuar, mientras que los barbitúricos tienen una acción GABA independiente. Ellos mismos pueden promover el aumento del ingreso de cloruro, aumentando el tiempo de apertura de los canales de cloruro y provocar una hiperpolarización mucho más sostenida que la que hacen las benzodiazepinas. Así, para provocar esas acciones depresoras del sistema nervioso central y producir sedación, hipnosis, disminución de la ansiedad, relajación muscular, amnesia anterógrada o actividad anticonvulsiva, ya no se usan los barbitúricos porque no tienen un buen índice terapéutico, o por lo menos tienen un índice terapéutico menor que el de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas logran todas estas funciones teniendo un mayor índice terapéutico. Dentro de todas las benzodiazepinas vamos a recordar que existen agonistas completos, agonistas parciales y hasta un antagonista que es el flumazenilo, que puede llegar a tener importancia para el tratamiento de intoxicación con benzodiazepinas. En general es un grupo de drogas muy liposolubles que se pueden clasificar de acuerdo a la vida media de eliminación, tienen distintas duraciones de las vidas medias, todas sufren metabolismo hepático para convertirlas en moléculas más hidrosolubles, todas pueden presentar el efecto adverso tolerancia, es decir, que se necesiten dosis mayores para volver a producir el mismo efecto porque se pierde la acción con las dosis habituales después de un uso prolongado. La tolerancia puede llevar a la posibilidad de dependencia física y psíquica y hasta síndrome de supresión, que es el síndrome de abstinencia. Ya dijimos que se pueden utilizar benzodiazepinas o barbitúricos como por su efecto anticonvulsivante, por aumentar el ingreso del ion cloruro a las células y provocar la hiperpolarización. Pero también nosotros podríamos utilizar otros mecanismos para lograr la hiperpolarización a través del uso de distintos grupos de fármacos, por ejemplo, fármacos que inactiven los canales de sodio, ahí destaca la fenitoína o el otro nombre es difenilidantoína, la carbamazepina, el topiramato. Podríamos actuar sobre la inhibición de canales de calcio, que no ingrese calcio para no lograr la despolarización. Y ahí vamos a tener a la etosuximida, el ácido valproico, como ejemplos de drogas que pueden bloquear los canales de calcio. Así, el capítulo de anticonvulsivantes y antiepilépticos de los libros se va a referir a todos estos fármacos que producen la depresión del sistema nervioso central por distintos mecanismos de acción. Y ahora vamos a referirnos a la actividad de la dopamina, el neurotransmisor dopamina y las vías en las cuales esta dopamina es el neurotransmisor principal. Hay 4 sitios en el sistema nervioso central donde la dopamina actúa preferentemente como neurotransmisor, que son vías que se denominan nigroestriada, mesolímbica, mesocortical y la vía tuberoinfundibular. Las vías mesolímbica y mesocortical justamente están uniendo el mesencéfalo y el sistema límbico o el mesencéfalo y la corteza cerebral y claramente están involucradas en el control de funciones relacionadas con la conducta porque están involucrados tanto el sistema límbico, que tenía muchísima relación con el control de las emociones, y con el área frontal de la corteza, que también tiene que ver con el control ya consciente de las emociones. La vía nigroestriada transmite dopamina desde la sustancia negra
hasta el cuerpo estriado, que pertenecen a los ganglios de la base, que se llaman. Es una vía neuronal que está asociada con el control motor. Y por último, la vía tuberoinfundibular es la que transmite dopamina desde el hipotálamo hasta la glándula hipófisis, y ahí la dopamina ejerce influencia sobre ciertas hormonas, principalmente sobre la prolactina. Es el principal inhibidor de la liberación de prolactina. Pensando en la presencia de dopamina en estos centros y pensando también en las funciones que controlan estas regiones del encéfalo, vamos a plantear básicamente la fisiopatología de dos cuadros: el de la enfermedad de Parkinson, en el que se caracteriza por la disminución del neurotransmisor dopamina, principalmente en los ganglios de la base, y la enfermedad esquizofrenia, que se caracteriza por el aumento de las concentraciones del neurotransmisor dopamina, principalmente a nivel del sistema límbico y la corteza cerebral. Con respecto a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, vamos a decir que básicamente consiste en la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la vía nigroestriada. Esta vía nigroestriada pertenece a un grupo de neuronas que se denominan los ganglios basales, que se encargan de los movimientos voluntarios. Estos ganglios basales incluyen el estriado, que tiene partes que se llaman putamen y caudado, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Los ganglios basales estos no tienen conexiones directas con los tractos descendentes de la médula, pero sí forman unos circuitos nerviosos que parecen controlar los movimientos con diverso nivel de complejidad y en diferentes áreas anatómicas. Ahí los principales neurotransmisores son el glutamato y el GABA. Estos circuitos tienen vías directas, que son de excitación, y también vías indirectas de inhibición. Esa falta de inhibición de las poblaciones de las neuronas de la corteza motora parece permitir que ocurran ciertos movimientos físicos. Así que, teniendo en cuenta esta fisiopatología de déficit de dopamina o exceso de acetilcolina, podemos pensar rápidamente en cuáles podrían llegar a ser las alternativas terapéuticas de la enfermedad de Parkinson, haciendo énfasis en estos aspectos fisiopatológicos. Si es que hace falta dopamina, nosotros sabemos que vamos a poder corregir ese déficit con la administración de dopamina. Pero lamentablemente la dopamina es una sustancia que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, no se puede corregir con la administración de dopamina. Tenemos que corregirlo con una sustancia que sí pase, y lo vamos a hacer administrando levodopa, que es el precursor de la dopamina en las sinapsis dopaminérgicas. La administración de levodopa se hace en forma conjunta con otra sustancia que es un inhibidor de la dopa decarboxilasa periférica, para evitar que la dopa recientemente administrada sufra conversión a dopamina por fuera del sistema nervioso central. Esta sustancia inhibidora de la decarboxilasa se denomina carbidopa, que permite que la levodopa se mantenga como tal hasta su entrada al sistema nervioso central. Una vez que ingresa al sistema nervioso central, la dopa de carboxilasa presente en el sistema nervioso central la convierte en dopamina para que actúe sobre los receptores dopaminérgicos de la vía nigroestriada. En caso de no contar con levodopa más carbidopa, también se puede intentar con la administración de agonistas de dopamina. La bromocriptina es un buen ejemplo de una droga agonista dopaminérgica directa.
Otra manera de aumentar las concentraciones de dopamina en el sistema nervioso central es interferir en los mecanismos de la degradación. La degradación se hace a través de la dopamina, se hace a través de dos enzimas, de la monoaminooxidasa tipo B y de la COMT, que es la catecol ortometiltransferasa. Inhibidores de estas enzimas como la selegilina o la entacapona van a permitir que la dopamina no se metabolice y perdure más tiempo en el espacio sináptico. Y la última posibilidad terapéutica es no actuar sobre la dopamina, sino inhibir a la acetilcolina, que en proporción está aumentada por el déficit de esa dopamina. La balanza está a favor de la acetilcolina, utilizando anticolinérgicos de acción central como el triexifenidilo. Bien, y hasta aquí hemos llegado con una somera descripción de drogas anticonvulsivantes y antiparkinsonianos, pero dejando el terreno preparado para que puedan interpretar la acción y efecto de drogas que se usen como antipsicóticos, aquellos que bloqueen la acción de la dopamina, o drogas estimulantes y antidepresivos del sistema nervioso central, como aquellas drogas que puedan promover la permanencia en la sinapsis de los estimulantes del sistema nervioso central como noradrenalina y serotonina. Y quedaría por revisar para el próximo trabajo práctico acciones del alcohol, que es un depresor general del sistema nervioso central, haciendo énfasis en algunas de sus características farmacocinéticas y aspectos relacionados con la adicción al consumo de alcohol. Bueno, entonces quedó claro que hemos llegado hasta aquí y ha quedado un poco de tarea para el hogar. Es completar los conocimientos que se necesitan para el trabajo práctico del sistema nervioso central, leyendo el capítulo de alcohol, la lectura de todos los capítulos de los libros que tengan que ver con fármacos que intervienen en patologías del sistema nervioso central y por último, bueno, despedirnos y pedirles la consigna de siempre, que se queden en casa.